Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés como siempre genial al 200% y luchando por tus objetivos. En el vídeo de hoy voy a seguir hablando de emociones para comprender este vasto mundo y sobre todo para poder entendernos y poder desarrollarnos de una forma más rápida, más ecuánime. ¿Para qué? Pues para ser más felices y para que consigamos nuestros objetivos. Ahora hay que entender que dentro de de las emociones, evidentemente, es sabido que hay dos tipos, emociones negativas y emociones positivas. Y además vas a ver personas que ampliamente están dominadas o por unas o por otras. ¿Qué pasa a las personas que constantemente están dominadas por emociones negativas? Son personas que están, como siempre, en campo a atractores negativos, son personas que les puede faltar energía, son personas que son evitadas y son personas que te vas a dar cuenta que tratan de engancharse a ti para chuparte la energía. Además, las características de estas personas es que se relacionan entre ellos. Por contra, tienes las personas que son positivas. Cuando una persona es positiva, emite una emoción mucho más elevada, una vibración más positiva, evidentemente. ¿Y qué va a pasar? Son personas que son capaces de conseguir más con menos esfuerzo. Son personas que atraen a otras personas que, bueno, pueden inspirarlas en algún momento. Incluso estas personas vas a observar que atraen a los animales, porque al final recuerda que los animales también, como decía en otros vídeos anteriores, todo en el universo emite una vibración y por lo tanto son personas que tú deseas estar con ellas. Ahora, Iván, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cómo yo puedo pasar o la forma más rápida de pasar de unas emociones negativas a unas más positivas o más elevadas en la escala de la conciencia? Pues bien, lo primero y más importante es hacer algo que personas o estas personas que están amparadas en emociones negativas les cuesta mucho hacer y es empezar a decir la verdad primero a nosotros mismos y luego a los demás. Esa es la forma más rápida. Ahora también quiero hablarte de algo que está relacionado para que veas hasta qué punto tienen importancia las emociones dentro de nosotros y que evidentemente son generadoras de salud o son generadoras de enfermedades. Según el sistema energético, las emociones están ligadas también a los chakras. Seguramente habrás oído esta palabra, ¿no? Que tenemos 8 chakras en nuestro cuerpo. Pues esos chakras recorren, es como si fuera un mapa en tu cuerpo, ¿no? Para que lo entiendas. Pues ese mapa, esos chakras coinciden con puntos que se llaman o son canales o meridianos, que es a través de los cuales esos meridianos fluye la energía en el cuerpo. Entonces, cada meridiano o canal tiene recepción en un órgano, es decir, tiene un órgano asociado. De hecho, te voy a dar unos datos más para que vayas entendiendo un poco más todo este tema de las emociones. Las emociones negativas, como pueden ser la depresión, la desesperanza y la melancolía, se asocian al chakra del hígado. Por eso, las personas que están con este tipo de emociones tienen problemas en el hígado y con el tiempo, fíjate, acaban enfermando. A medida que tú vayas soltando estas emociones negativas, ¿qué va a pasar cuando yo voy elevándome y voy amparándome en un campo atractor o en un campo de energía más positivo? Pues evidentemente que te va a ir, te vas a dar cuenta que te va aumentando la conciencia espiritual, vas a notar mucha más energía y sobre todo este es el punto más importante que quiero decirte. Vas a notar como que tu intuición aumenta. Esto no es solo cosa de las mujeres que son más intuitivas que los hombres somos más tendentes de cerebro izquierdo, más racionales, más lógicos. Te vas a dar cuenta, repito, que aumenta tu conciencia espiritual. Te vas a dar cuenta, valga la redundancia otra vez, que eres menos físico y eres más espíritu, que no eres este cuerpo que te has creído que eres solamente. Y sobre todo, como digo, esa intuición va a aumentar. En estos niveles energéticos más elevados, lo que en un nivel negativo no eras capaz de ver, te vas a dar cuenta y tú mismo vas a experimentar, porque esto lo experimenta la persona a pesar de que yo te lo pueda decir y te lo pueda enseñar, qué es lo que dicen los expertos, lo importante es lo que tú vayas a experimentar y lo que tú vayas a sentir. Y sobre todo eso, lo que en un principio, anteriormente, cuando estabas en emociones negativas, no eras capaz de ver, se va a empezar a volver evidente en niveles energéticos superiores e incluso en algunos niveles mayores se vuelve obvio. Ahora tienes que entender después de esto un poco más cómo yo puedo solucionar una crisis. Todos en nuestra vida hemos tenido crisis emocionales, todos hemos tenido problemas que nos vienen de golpe y no sabemos cómo solucionar. Esas emociones nos desbordan y no sabemos por dónde tirar. Bueno, pues comúnmente el ser humano lo que utiliza habitualmente, ¿no? Para gestionar las emociones, ¿qué es? Pues 3 métodos: la supresión o la expresión,
La supresión es consciente, mejor dicho, es inconsciente y la represión es consciente. La expresión, expresamos las emociones a lo loco, a todo el mundo, y el escape, tratamos de evadirnos, de evitarla. Y esto, si tú lo haces de forma consciente, no está mal. Ahora, el problema es cuando tú estos tres mecanismos los haces de forma inconsciente. Pero la situación o la gestión de una crisis es diferente. ¿Por qué? Porque tú puedes aplicar estos tres puntos que te voy a dar ahora y te van a ayudar a gestionar mejor las crisis. El primer punto que tú tienes que entender y que puedes aplicar es que en el momento de la crisis tú puedes contar con alguien para contarla. A pesar de que normalmente no es recomendable, pese a la creencia popular, cuando tú exteriorizas un problema, lo que estás haciendo es dándole energía y tiende a propagarse, lejos de solucionar tu problema. Pero en una crisis es diferente. Entonces, en una crisis tú puedes contar con un mentor, puedes contar con un amigo o puedes contar con una persona de confianza. ¿Para qué? Para que esa cantidad que ahora mismo a ti te está desbordando, al contarla, disminuya un poco de magnitud, ¿no? Entonces disminuya un poco ese sentimiento tan animal, ¿no? O tan bestia. El punto número 2 que tú puedes hacer, hemos dicho, recuerda, el primer punto, contarle a un mentor. El segundo punto, sí que puedes utilizar conscientemente el escape o el escapismo. Pues en ese momento, después de que yo le he contado la situación a mi compañero, a mi compañera, a un mentor, puedo coger y tratar de escaparme para poder manejarla. ¿Qué hago? Pues puedo ir a jugar con mi perro, o puedo ir al cine a ver una película, o quedarme en mi casa y ponerme una película en el ordenador, o incluso, fíjate, puedo socializar, quedar con un amigo a tomar un café, o incluso puedo practicar sexo, que el sexo, recuerda que muchas veces es un mecanismo de escape a la realidad. Por eso vienen las adicciones sexuales, pero bueno, este es otro tema. Es decir, tú conscientemente estás utilizando el mecanismo de escape para tratar de disminuir otra vez el problema este tan grande o la crisis emocional que tú estás sintiendo en este momento. Entonces, a partir de ahí, cuando esa presión, después de contarlo a un mentor, después de hacer el mecanismo de escape, como esto que te he dicho anteriormente, la emoción ha bajado, tú ya puedes centrarte en dejarla ir, como te he dicho en otro vídeo que tengo aquí en el canal de YouTube, el mecanismo de dejar ir, y simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desarmar la emoción por partes. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que acabas de sufrir un impacto emocional, una crisis, porque te han echado del trabajo, ¿no? Bueno, pues cuando después de utilizar estos mecanismos que se lo has contado a un amigo, lo que te ha pasado, que has utilizado el mecanismo de escape para quizás no hacer frente al problema, y ese problema ya ha bajado de intensidad, yo voy a desarmarlo por partes. ¿Qué es o cómo puede ser? A ver si me explico. El gran problema de la crisis emocional del trabajo, ¿qué puede llevar aparejado? Pues, por ejemplo, que estoy perdiendo los compañeros con los que me relacionaba anteriormente, que para mí algunos se ha podido convertir en un amigo. ¿Qué más puede estar causando dolor? Por ejemplo, el estar acudiendo con frecuencia a la misma cafetería donde ya tenía confianza. También, ¿qué me puede también ocasionar un dolor, no? La incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi economía ahora. Otra de las cosas que puede pasar, por ejemplo, vas a dejar de utilizar siempre el mismo sitio para trabajar que para ti ya se haya convertido en una rutina y tienes que explorar otras vías, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a desarmar la emoción por partes y empiezas a trabajarla por partes, te vas a dar cuenta que cuando empieces a trabajar y a soltar cada una de las emociones negativas de cada situación, incluso puede ser que alguna de ellas tenga relación con la anterior, que de hecho la tiene, y se vayan aparejadas a la misma vez. Además, otra de las formas que recomiendo es que cuando nosotros tenemos un problema emocional, ¿qué hacemos? Nos llevamos el problema a la cama, empezamos a darle vueltas sin parar y te vas a dar cuenta por ti mismo que detrás de un pensamiento surge otro y surge otro y surge otro. Es decir, el proceso o el repaso mental que tú haces por la noche se vuelve interminable porque surgen miles de pensamientos, y esto es porque cada emoción lleva aparejada miles o incluso millones de pensamientos. Luego, si tú te centras, en vez de tratar de eliminar ese pensamiento, de modificarlo, en acudir a la emoción, en lo que tú estás sintiendo, como te repito, tengo en otro vídeo en el canal de YouTube cómo se aplica la técnica paso por paso, que ahora después si no te la desgranaré, pues ese sentimiento cuando se va, lleva aparejado esos miles de pensamientos que tú le estabas dando vuelta a tu cabeza. Por lo tanto, la resolución del problema, la resolución de la crisis emocional
es mucho más rápida. Entonces, por eso es súper importante conocer cómo funcionan las emociones, saber que no solo a nivel mental, sino que nos produce un perjuicio en los órganos de nuestro cuerpo que luego nos lleva a la enfermedad y sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Salir de la crisis y recuperar la normalidad cuanto antes, recuperar ese orden en la conciencia, ese punto de tranquilidad, poder seguir con nuestras vidas, ver qué va a pasar después de esta crisis con mi vida, ¿no? Entonces, súper importante que vayamos entendiendo pues todos estos mecanismos y saber cómo funcionan las emociones. Ahora voy con la técnica. Después de que yo he aplicado estos 3 pasos, como te he dicho, de la crisis, el primero lo cuento a un mentor o se lo cuento a un amigo. El segundo, utilizo el mecanismo de escape. Repito, puedo jugar con mi perro, puedo ir a tomar un café con alguien, puedo practicar sexo para no pensar en el problema. Cuando ya bajo la emoción, ahora me centro en la técnica. ¿Cómo en la técnica? Simplemente no tengo que resistirme a lo que estoy sintiendo. Pues lo que estás sintiendo ni siquiera lo nombres, ni lo etiquetes, ni lo juzgues, ni lo condenes. Simplemente es una sensación de energía acumulada, un cierto tipo de presión que vas a notar como una incomodidad en el cuerpo, ¿no? Pues a lo mejor algunos lo pueden notar en el plexo solar, otros en la zona un poco más abajo, en la zona intestinal, ¿no? Como esos nervios que se suelen llamar alguna vez o comúnmente. Simplemente tienes que estar ahí, como he dicho, sin juzgarlo, sin condenarlo, sin nombrarlo, sin etiquetarlo. Es solo una emoción. No tienes que cambiarla. No tienes que hacer que sea diferente a cómo estás. No tienes que sentir culpabilidad por lo que estás sintiendo, que muchas veces nosotros nos culpamos y decimos, pero ¿por qué estoy sintiendo yo esto? Y nos castigamos y nos flagelamos, ¿no? Porque la culpabilidad, que al final es una programación, la tenemos tan instaurada que enseguida sale a flote. Por lo tanto, no tienes que hacer nada. Simplemente estar quieto y dejar que esa sensación poco a poco vaya perdiendo energía. A medida que la sensación vaya perdiendo energía, tú lo vas a notar como empiezas a notarte más ligero. Es como si te hubieras quitado una mochila de piedras. Y cuando te quitas esa mochila de piedras, después vas a ver que hay una paz, que hay una tranquilidad. Y aunque luego el sentimiento, a veces, si es un sentimiento muy fuerte, puede tener una recurrencia, es decir, que en el tiempo me vengan otros fragmentos o el sentimiento siempre va a venir en menor cantidad, es decir, tú lo vas a poder gestionar mejor. Incluso cuando tú dejes ir estas emociones, pueden quedar a lo mejor, ¿cómo diría? Como emociones más pequeñas, pero que tú las puedes dominar y las puedes controlar y las puedes soltar de forma mucho más fácil. Es decir, a ti ya no te van a provocar una parálisis en tu vida, no te van a provocar una parálisis en tus hábitos, en tus cosas que estés haciendo diariamente. Es decir, tú con esos, digamos, microemociones negativas, por llamarlas de alguna forma, puedes funcionar, que con una crisis emocional evidentemente no puedes. Entonces, bueno, para que veas cómo manejar estas crisis y cómo, entendiendo los puntos primeros del vídeo, vas a ver que las emociones, gestionarlas es mucho más rápido para volver a la normalidad, para recuperar nuestra salud mental y sobre todo emocional, y sobre todo pues al final, ¿qué es de lo que se trata? Que seamos más felices, que seamos más ecuánimes, que tengamos más herramientas ante la vida y que por supuesto, ¿qué es de lo que se trata? Si yo tengo una energía más elevada, estoy en un campo atractor de energía positiva, puedo atraer las cosas positivas a mí con mucha más facilidad, porque yo estoy vibrando en esa energía. Entonces, tu sueño, la frecuencia de tu sueño que esté vibrando con esa energía, lo vas a atraer con mucha más facilidad. Si te ha gustado este vídeo, déjame un comentario y si aún no te has suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube Iván Gómez López, que seguiré subiendo vídeos tan potentes como este. Y si quieres aprender más y quieres ir un paso más allá, puedes empezar estudiando la trilogía Mentalidad Apto, que no es una trilogía para opositores, a pesar de que aquí me veas con el uniforme. Es una trilogía que es un programa de transformación personal y que, bueno, y una historia de motivación. Y si quieres ir un paso más allá, pues el máster Metamorfosis, y todo ello lo tienes en mi web. Un máster con 50 vídeos, más de 6 horas de contenido y un libro que consta de 400 y pico páginas con 3 partes. Una parte de motivación, una parte que va a llevar algo relacionado con este vídeo que acabo de hacer, gestión de las emociones, pensamientos, etcétera, etcétera. Y luego una parte de protocolos de alto rendimiento que yo he aprendido entrenándome con los mejores del mundo. Si quieres ser uno de los mejores del mundo, entrénate con ellos y te volverás como ellos. Un saludo y como siempre, seguimos al 200%. Chao.